Románico. Primer periodo. Temprano. Siglo X, mediados del siglo XI. Pintura. Principalmente religiosos, con escenas bíblicas, vidas de santos y figuras de Cristo y la Virgen. Uso de colores planos, contornos marcados, falta de perspectiva y proporciones idealizadas. Escultura. Relieves y figuras de temáticas religiosas, incluyendo escenas del juicio final, apóstoles y santos. Figuras estilizadas y jerárquicas, con proporciones no naturalistas, a menudo integradas en arquitectura. Arquitectura. Construcción de iglesias, monasterios y catedrales. Muros gruesos, ventanas pequeñas, arcos de medio punto y plantas basilical, con una nave central. Segundo periodo. Maduro. Mediados del siglo XI, finales del siglo XI. Pintura. Continuación de temas religiosos con mayor énfasis en la narrativa bíblica y la vida de los santos. Aumento en la complejidad y el detalle con figuras más expresivas y mayor uso del claroscuro. Escultura. Escenas bíblicas y figuras religiosas con representación del juicio final, Cristo en majestad y la Virgen con el niño. Figuras más detalladas y expresivas con composiciones narrativas complejas. Arquitectura. Expansión y complejidad en la construcción de grandes iglesias y catedrales. Bóvedas de cañón, cruceros, ábsides semicirculares y mayor altura en las naves. Tercer periodo, tardío, finales del siglo XI, siglo XII. Pintura, representación detallada de la vida, Cristo, la Virgen y los santos, incluyendo escenas del Apocalipsis, mayor naturalismo y detalles en las figuras, uso de la perspectiva limitada para dar sensación de profundidad. Escultura, figura alegórica, escenas bíblicas y representación del juicio final, figuras más naturalistas y detalladas con mayor énfasis en el movimiento y la interacción emocional. Arquitectura, consolidación de grandes proyectos arquitectónicos y perfeccionamiento de técnicas constructivas, uso de bóvedas de artista, arcos fajones y contrafuentes, con mayor altura y luminosidad en las iglesias. El arte gótico se dividió en 4 etapas. La primera de ellas fue el gótico temprano. Inició en el siglo XII y culminó a mediados del siglo XIII. Arquitectura. Se caracteriza por la transición del estilo románico al gótico, con la introducción de elementos como arcos puntados, bóvedas de crucería y contrafuertes. Escultura. Las esculturas son principalmente decorativas y se encuentran en las fachadas de las iglesias, con figuras rígidas y estilizadas. Pintura. Predominan los frescos religiosos en las iglesias, con un enfoque en la iconografía religiosa y colores vibrantes. La segunda etapa fue el alto gótico. Inició a finales del siglo XIII y culminó a mediados del siglo XIV. Arquitectura. Se desarrollan las catedrales góticas icónicas, como la Catedral de Chartres y la Catedral de Notre Dame, con mayor altura y luminosidad gracias a las vidrierías. Escultura. Se vuelve más naturalista y detallada, con mayor expresión emocional y movimiento en las figuras. Pintura. Se introduce el uso del oro y la perspectiva en la pintura, con mayor atención a la anatomía y a la profundidad espacial. La tercera etapa fue el gótico tardío, que inició a mediados del siglo XIV y terminó en el siglo XV. Arquitectura. Se ven más ornamentaciones y detalles, como pináculos y tracería, en las catedrales góticas. Escultura. La escultura se vuelve más realista y dinámica, con un énfasis en la individualidad y la expresión emocional. Pintura. Se desarrolla la técnica del óleo sobre tabla, permitiendo mayor precisión y detalle en las obras, con temas tanto religiosos como prófanos. La cuarta etapa del arte gótico fue el manierismo gótico, que inició en el siglo XV y culminó a principios del siglo XVI. Arquitectura. Se experimenta con formas más extravagantes y complicadas, con un énfasis en la decoración exuberante. Escultura. Se vuelven más decorativas y elegantes, con figuras alargadas y poses artificiales. Pintura. Se destacan los artistas flamencos y alemanes, con un enfoque en la naturaleza muerta y los retratos detallados. Arte renacentista.
Primer periodo, 480. Siglo XV. Pintura. Predominan los temas religiosos, pero también hay un creciente interés por la mitología clásica, el retrato y la naturaleza. Desarrollo del uso de la perspectiva lineal, el claroscuro y una mayor naturalidad en las figuras humanas. Uso del óleo y el fresco. Escultura. Figuras religiosas y mitológicas, con un enfoque en la representación del cuerpo humano de manera naturalista. Reintroducción del contrapposto y estudio detallado de la anatomía humana, uso del mármol y el bronce. Arquitectura. Edificios religiosos y civiles con un entorno a los principios de la arquitectura clásica, griega y romana. Uso de proporciones matemáticas, simetría, columnas, pilastras, arcos de medio punto y cúpulas. Influencia directa de Vitruvio y el redescubrimiento de la arquitectura clásica. Segundo periodo, Quinquecento, siglo XVI. Pintura. Continuación de temas religiosos y mitológicos, pero con un mayor interés en el retrato, la historia y la alegoría. Perfeccionamiento de la perspectiva, el esfumato y el uso de la luz y sombra. Mayor naturalismo y expresividad en las figuras. Escultura. Figuras religiosas y mitológicas. Retratos con un énfasis en la idea de la belleza clásica. Mayor dinamismo, naturalismo y expresión emocional. A menudo en mármol y bronce. Arquitectura. Edificios religiosos y palacios, con un enfoque en la grandeza y la monumentabilidad. Uso de proporciones clásicas, columnas dóricas, jónicas y corintias, bóvedas, cúpulas y elementos decorativos inspirados en la antigüedad. Barroco en Europa. Las primeras acepciones del término barroco tuvo un sentido peyorativo al considerarse lo contrario de lo clásico. Lo desmembrado, la falta de orden, el concepto de barroco nació como contraposición al Renacimiento, aunque en realidad supuso ir paso en la evolución del arte universal. El manierismo fue el nexo de unión entre las dos concepciones. En España comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVI, influenciado por la Contrarreforma y el Concilio de Trento. La Iglesia Católica Española se convirtió en el principal mecenas de las artes, encargando obras de arte para decorar iglesias y monasterios. También se vio influenciado por el estilo barroco italiano y flamenco. En España, la arquitectura se caracterizó por la grandiosidad y la ornamentación excesiva. Se utilizó una gran cantidad de elementos decorativos, como columnas salomónicas, frontones curvos, balaustradas y esculturas. Algunos ejemplos destacados de arquitectura barroca en España son la Catedral de Santiago de Compostela, el Monasterio del Escorial y la Plaza Mayor de Madrid. La escultura barroca se caracterizó por su dinamismo y dramatismo. Se utilizó una técnica conocida como estofado, que consistía en aplicar capas de pintura dorada sobre la escultura para crear un efecto de luz y sombra. Los temas más comunes fueron religiosos, aunque también se realizaron esculturas profanas. Algunos artistas destacados de la escultura barroca en España son Alonso Cano, Pedro de Mena y Gregorio Fernández. La pintura barroca se caracterizó por su realismo y su uso de la luz y las sombras para crear efectos tridimensionales. Se utilizó una técnica conocida como tenebrismo, que consistía en oscurecer el fondo para destacar la figura principal. Los temas más comunes fueron religiosos, aunque también se realizaron retratos y escenas de la vida cotidiana. Algunos artistas destacados en la pintura barroca de España son Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo. El barroco en Italia tuvo una manifestación particularmente rica y diversa. La pintura barroca en Italia se distingue por su uso dramático de la luz y la sombra, composiciones dinámicas y escenas emocionales y teatrales. Los pintores barrocos italianos buscaban involucrar al espectador y evocar una respuesta emocional intensa. La pintura barroca se caracterizó por el naturalismo, que desemboca en el realismo, en el cual se presentan todo tipo de realidades, lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable. Tenían mucha relevancia en la luz.
Pueden existir grandes contrastes que llevarán al tenebrismo. La luz es utilizada para resolver el problema de la representación del aire que corre entre las figuras, entre los diferentes planos. Tenían una profundidad continua, muy natural y realista. Las figuras se confunden con el ambiente, y sobre todo con posiciones asimétricas, o sea, sin orden. El centro de la arquitectura barroca italiana es Roma, donde se producen grandes cambios mediante transformaciones ornamentales. La ciudad se embellece mediante grandes fachadas, fuentes, arquitecturas efímeras, entre otros. Hay un interés por la monumentalidad como expresión del poder de la Iglesia Católica. La característica principal fue la utilización de composiciones basadas tanto en la planta como en el alzado, en líneas curvas, elipses y espirales, la creación de formas cóncavas y convexas que se alternan en el espacio, creando un conjunto ilusorio apoyándose en el papel que juega la luz. Los espacios interiores son amplios y con superficies curvas, tenían una decoración rica y colorista. La pintura, la escultura y los estucados se funden con la arquitectura para crear un conjunto artístico teatral. El edificio se convierte en una escenografía creando perspectivas que ocultan la dimensión real del edificio. Tenían un diseño urbano con carácter escenográfico. La escultura barroca en Italia se caracterizó por su dinamismo, expresividad y la representación de movimiento y emoción. Las esculturas barrocas a menudo representan momentos de alta tensión dramática y están diseñadas para ser vistas desde múltiples ángulos. Los materiales empleados en la escultura barroca en Italia son preferentemente el bronce y el mármol. En cuanto a los temas tratados, predominan muy especialmente los religiosos, aunque también hay temas mitológicos y retratos. Bernini es el representante más importante de la escultura barroca italiana. El barroco novohispano fue un estilo artístico desarrollado en Nueva España entre los siglos XVII y XVIII, territorio que abarca México y las zonas circunvecinas. El estilo se manifestó en expresiones como la arquitectura, la pintura y la escultura. La pintura barroca novohispana se caracterizó por la representación de temas tanto religiosos como profanos. Las formas son voluptuosas y exageradas. Las figuras cobran expresividad y movimiento en el contraste de luces y sombras que imprime realismo a las obras. Entre los pintores novohispanos más destacados se encuentra Cristóbal de Villalpando. Algunas de sus obras se pueden apreciar en las catedrales de la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. Otro representante de la pintura barroca novohispana fue Juan de Correa. Una de las obras más conocidas de ese pintor de ascendencia africana es la Asunción de la Virgen. Y por último destacaremos a Miguel Cabrera, quien además de retratar temas religiosos, dejó constancia de costumbres y espacios de la realidad cotidiana en los cuadros de castas que pintó. Fue un artista prolífico, su obra se compone de más de 300 piezas. La arquitectura del barroco novohispano tendía a simplificar sus fuentes europeas. La manipulación del espacio era un aspecto vital de gran parte de la arquitectura barroca europea. En cambio, el novohispano prestaba mayor atención al modelado de superficies que a la manipulación de masas y volúmenes. En cuanto a la estructura, predominaron los esquemas sencillos, como la planta de cruz latina. Menos frecuentes fueron la planta basilical, la planta circular, la planta de cruz griega y la planta mixtilínea. Como la de la capilla del Pocito, se usaron las cúpulas, pilares, torres y arcos de diversos estilos, como el arco polibulado, el conopial, el mixtilíneo o el de medio punto. La escultura novohispana es una fusión única de influencias indígenas, españolas y en menor medida africanas y asiáticas. Este sincretismo cultural y artístico dio lugar a características distintivas que definen la escultura novohispana, tales como una fusión de tradiciones, adaptación de temas religiosos, iconografía cristiana, escenas de la Pasión y la Virgen de Guadalupe, dramatismo y realismo, gestos y actitud,
que eran gestos exagerados enfatizando el sufrimiento y la devoción. Ropajes ricamente decorados, uso de adornos, eran unas herramientas de evangelización o también eran utilizados como objetos de devoción. Los materiales que utilizaban eran madera policromada, particularmente el cedro y el pino, que fue un material más comúnmente utilizado, a menudo recubierta con capas de estuco y policromía para imitar la apariencia de la carne y la vestimenta. También se utilizaron pastas de caña de maíz, una técnica indígena precolombina que consistía en utilizar una mezcla de caña de maíz, resina y otros materiales para crear esculturas ligeras y detalladas. Y también utilizaron yeso y piedra, en menor medida. También se utilizaron para esculturas, especialmente en la ornamentación arquitectónica de iglesias y conventos.